Buenas noches. Marcha hacia Ferraz. Comienza a esta hora esa protesta convocada en el día de ayer por el partido de Santiago Abascal, por Vox, después de conocer ese demoledor informe de la UCO que ponía contra las cuerdas a Santos Cerdán hasta hacerle dimitir, después de muchas semanas en las que todo el mundo parecía defenderle e incluso poner la mano en el fuego por el que era hasta ayer el secretario de organización del Partido Socialista, el segundo secretario de organización de un partido que se ve obligado a dejar sus cargos después de conocerse la trama de corrupción en la que está metido, la trama de corrupción del denominado caso Koldo. Un informe de la UCO en el que no solo se habla de Santos Cerdán, sino que se apunta también a una financiación irregular del Partido Socialista o incluso también a cómo toda esa trama de corrupción, sus tentáculos se extendían al propio gobierno con el conocimiento, hay quien dice, del presidente del gobierno Pedro Sánchez, y por eso hoy miles de ciudadanos, decenas de ciudadanos están convocados a salir a las calles en esta marcha hacia Ferraz, que ha comenzado ya y que precisamente en la cabecera de la misma se encuentra nuestra compañera Mariem Vallejo. Mariem, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Pues seguimos en Marqués de Urquijo. Justo acaba de empezar esta marcha, acaba de salir hace unos segundos la cabecera ya dirección Ferraz. Hemos empezado ya también a ver caras conocidas de algunos diputados, como por ejemplo Figaredo, y de algunos rostros también, por ejemplo, como Isaac Parejo, un rostro conocido también en el Toro Televisión. Abascal se prevé que dé una comparecencia a los medios de comunicación en unos minutos, de la que estaremos también muy atentos, y posterior a esa comparecencia seguirá esa marcha hacia Ferraz, hacia la sede socialista. Como veis y supongo que escucharéis, ya han empezado los cánticos contra Pedro Sánchez, y antes de empezar este programa también había varios cánticos diciendo viva España y pidiendo también la dimisión del presidente del gobierno tras ese informe de la UCO. Gracias, Mariem. Pues enseguida volvemos contigo y con cualquier novedad nos pides paso, porque además se nos ha informado a los medios de comunicación que el presidente de Vox, que es Santiago Abascal, nos atenderá a todos ellos, a todos los que estemos allí congregados. Veremos qué es lo que tiene que decir Abascal. Arrancamos en este programa especial Marcha hacia Ferraz. Lo haremos además no solo con la imagen en directo de lo que va a suceder a lo largo de los próximos minutos, sino también con la mejor de las mesas que pasamos a saludar ya. Alejo Vidal Cuadras, muy buenas noches, ¿qué tal está? Buenas noches. Muy bien, bueno, estoy, como todo el país, estoy intentando no ser desbordado por los acontecimientos, porque esto es una luz de porquería que sale cada día por las pantallas de los televisores y en las portadas de los medios, y en fin, es algo aterrador. Lo que sorprende es que Sánchez no haya dimitido ya, ¿no? Es decir, la capacidad de este hombre de actuar de manera inmoral y vil es asombrosa. Entonces, no sé, hace tiempo que venimos diciendo, ¿qué más tiene que pasar? Y lo volvemos a repetir, porque es que después de la publicación de esos audios y lo que vendrá, pues ningún jefe de gobierno europeo o democrático pues hubiera seguido el cargo, y él es inmune a la vergüenza. Es algo escandaloso. Nos acompaña también Miguel Robledo. Muy buenas noches. Buenas noches. Primer titular. Harto de los partidos políticos y los problemas que nos trasladan a los españoles. Sí, porque además lo comprobaremos a lo largo de esta noche. Veremos cómo es lo que dijo ayer Pedro Sánchez, esa comparecencia, esa rueda de prensa que ofreció en Ferraz, recuerda mucho a la del anterior presidente del gobierno, a la del expresidente Mariano Rajoy. De hecho, vamos a comparar las dos situaciones porque, desde luego, nos trasladan a ese momento que ya vivimos. Nos acompaña también Antonio Alonso Timón. ¿Qué tal? Buenas noches, Alba. ¿Qué tal? Una primera reflexión también te pido. Nada nuevo bajo el sol. O sea, en esta casa, precisamente, yo creo que ya llevamos advirtiendo mucho tiempo de que la trayectoria política, la ejecutoria del señor Sánchez llevaba a este tipo de situaciones. Una persona que llegó a la Secretaría General
del Partido Socialista, del modo en el que llegó y que ayer se confirmaban algunos audios, todas las sospechas y las intuiciones que teníamos de que habían manipulado las elecciones, de que en ese segundo intento que hizo y que ganó de nuevo la Secretaría General del Partido Socialista, también hubo bastantes sospechas de una manipulación, pues evidentemente cuando llega a la presidencia del gobierno sabíamos que se iba a manejar de esta forma y además estaba rodeado por todas las personas que iban en ese Peugeot. De las 4 personas de la banda del Peugeot ya hay 3 imputados y solo queda él. Resulta sinceramente muy difícil creer que él fuese la única persona decente que iba a bordo de ese Peugeot y que ayer la impostura que tenía en la rueda de prensa que dio, que evidentemente fue un poco ridícula incluso para ser un jefe de gobierno de un país de la Unión Europea que se debería regir por unos determinados estándares democráticos, nadie se puede creer, fue una actuación de Óscar absolutamente impostada, como yo aquí no sé nada. Lo próximo, si imputan a su mujer, va a ser que pida perdón y anuncie que se divorcia de ella y que nunca se debió casar con ella. Es una cosa, el presidente del gobierno está superado por los acontecimientos desde hace tiempo, debería haber dimitido hace mucho y ahorrarnos a los españoles todas las vergüenzas que vamos a tener que ver en los próximos días o meses. El número 1, dice Timón, de hecho esta misma mañana también señalábamos que quizás ni utilidad ni tampoco complicidad, sino que Pedro Sánchez era el jefe de esta banda de Era el corrupción. que conducía el Peugeot y probablemente conducía más cosas, no solo el coche. Nos acompaña también Marcela Regia, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, encantada de estar aquí. Te pido también una primera reflexión. Bueno, pues comparto totalmente lo que han dicho mis compañeros. La verdad es que la comparecencia de ayer para mí resulta lamentable. Es increíble, exacto, que en una democracia europea comparezca así un presidente y no para dimitir. Recordemos que el presidente de Portugal hace escasos meses también, hace unos meses, dimitió por muchísimo menos, caso de corrupción, ¿no? Y ahora nos encontramos con que este presidente sigue eximiéndose de culpas, que fue el primer mensaje a nivel procesal, porque no sabemos cuándo van a imputar al uno, pero quizás llegue ese día, ¿no? Y entonces a nivel procesal fue eximirse de responsabilidades, acusar a otros y responsabilizar a otros y después pues ese mensaje victimista que resulta lamentable, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Pues vamos a ir por partes, si les parece, analizando todo lo que rodea esta trama de corrupción a lo largo de los próximos minutos. La que están viendo es la imagen en directo que en estos momentos nos está llegando desde el intercambiador de Moncloa, desde el lugar desde donde parte la marcha que se dirige en estos momentos hacia la sede del Partido Socialista, hacia Ferraz. A la cabecera está el presidente de Vox, Santiago Abascal, acompañado por otros dirigentes de esta formación. Santiago Abascal, recuerden que participaban estos días, en esta misma semana, en un evento fuera de nuestro país, cancelaba toda su agenda internacional y rápidamente se cogía un vuelo para poder estar aquí en nuestro país y participar en la marcha que convocaban ya ayer por la tarde. Les decía que vamos a ir por partes y vamos a ver qué es lo que dice, algunas de las cosas que se señalan en este informe de la UCO. Empezamos, si les parece, por ese posible conocimiento de Pedro Sánchez, el conocimiento que el presidente del gobierno pudo haber tenido o ha tenido sobre este caso de corrupción, sobre el caso Koldo, porque así se plasma en varias ocasiones o así se deja entrever en esas casi 490, en esas casi 500 páginas. Las elecciones primarias en las que ganó Sánchez en 2014 fueron amañadas por Santos Cerdán. La UCO tiene la prueba. En el informe de casi 500 páginas, la Guardia Civil demuestra la estrecha relación que tenían, allá por el 2014, el actual número 2 del presidente del gobierno y Koldo García. Santos le trasladaba diferentes cometidos a Koldo, algunos de ellos demostrando una fuerte confianza depositada por el primero en el segundo. Como ejemplo de este extremo, se ha localizado una conversación del 13 de julio de 2014 que pudiera enmarcarse en las elecciones primarias para determinar el nuevo secretario general del PSOE, en las que Santos Cerdán le dio la siguiente instrucción a Koldo. Cuando termine apuntas como que han votado esos 2 que te faltan sin que te vea nadie y metes las 2 papeletas. Y Koldo, minutos después, le responde.
ya está. Tras este pucherazo, Pedro Sánchez fue nombrado secretario general del Partido Socialista. Yo dije, compañeros y compañeras, que aspiraba a ser el secretario general de la Unidad. Y voy a ser el secretario general de la Unidad. Y vamos a ser implacables contra la corrupción. Voy a defender que el Partido Socialista es el partido de la honradez intransigente. Y no me va a temblar el pulso. Y se convirtió 4 años después en presidente del gobierno. Como secretario general del Partido Socialista, dar las... Bueno, claro, y esto era una de las principales cuestiones que también se referían en este informe de la UCO, aunque no era la que nos referíamos nosotros exactamente, sino a esas primarias del año 2014. En el día de ayer veamos a Pedro Sánchez en esa comparecencia asegurar que unas primarias se realizaban con todas las garantías que tenía un proceso como este. No sé si desde luego es un argumento que resulta creíble en la mesa, Miguel. Bueno, ¿me vas a dejar que diga algún taco? Claro. No, bueno, no te pases. Pero siempre reproduciendo al alcalde de Madrid. Pensaba que me ibas a decir otra cosa. No, vamos a mantener las formas. Simplemente reproducir las palabras del alcalde de Madrid sin que sirva de precedente, ¿no? Es que nos tomen por gilipollas a estas alturas es que es muy grave, ¿no? Porque él, lo que hace el presidente en esta intervención, en el que está maquillado, en el que le marcan unas rayas laterales como los payasos, ¿no? para ocultar y para engañar los gestos, lo que nos traslada es que, bueno, que solo eran 2 votos. Pero claro, perdone, si es que la gravedad no está si son 2 o 200, porque no sabemos si esa misma conversación se reprodujo en X cientos o miles de mesas. Es lo grave de un señor que le dice al otro, oye, cuando no te vea nadie, levanta la tapa, lo que es el pucherazo, mete unos cuantos votos y tal, y al rato, en pocos segundos le dice, hecho. O sea, eso es lo grave, no si sacaste 14.000 o 12.000, sino que tu equipo es capaz de manipular unas elecciones con una frialdad y una sangre fría absolutamente espeluznante. Eso es lo grave. O sea, lo grave es que esta banda que se configura en el entorno de... Claro, pasamos de la banda de la tortilla a la banda del peyó, ¿no? Y en esas conversaciones todo esto se va madurando, ¿no? Se va amasando. Entonces, a mí eso de ayer me pareció increíble. El argumento que da el presidente es que, bueno, aunque hubieran hecho un pequeño fraude, eran 2 votos, gané por 14.000. O sea, es absolutamente... El nivel de moral pública está tan en el suelo, bueno, tan al nivel de alcantarilla, que nos cuenten estas batallas es absolutamente incomprensible, ¿no? Bueno, es que estaríamos hablando además de un presidente, del secretario general del Partido Socialista, que habría llegado de forma fraudulenta a la propia Secretaría General del propio partido, Alejo. Sí, y además es un proceso de podredumbre que no se produce con la llegada al poder, sino que ya estaba allí. Es decir, que vemos, por ejemplo, como no tenían ningún problema en amañar elecciones. Por cierto, en el famoso Comité Federal de la Cortina, el propio Sánchez intentó manipular y falsear el voto, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que hemos visto es que un grupo de desaprensivos, de delincuentes, de gángsters, se hace con un partido y hay un elemento dramático, ¿no? Y preocupante, que es que este individuo que había sido apartado de la Secretaría General por las élites del partido, la militancia lo vuelve a colocar. Es decir, entonces, a mí este es un aspecto de esta tragicomedia que me llama la atención, ¿no? Porque yo siento decirlo, pero esto lo que indica es que el PSOE está podrido interiormente, porque es la militancia, la base, la que a la hora de elegir entre Madina y tal, y Sánchez, y el otro era Pachi López, ¿no? Pachi López era así. Sí, bueno, el caso de Pachi López está, digamos que... digamos que la Secretaría General no hubiera brillado por su altura intelectual, vamos a decirlo así. Pero en el caso de Sánchez es que simplemente ponen al frente a un auténtico Calígula, o sea, una mezcla de Calígula y Al Capone. Y la militancia lo rescata
y lo pone ahí. Con lo cual, llegamos a la conclusión dolorosa para España de que uno de los dos pilares del sistema democrático, de los dos grandes partidos, uno de los dos está podrido en su raíz. Entonces esto dibuja un panorama absolutamente desolador, ¿no? Marcela. Cogiendo el guante de Alejo, yo creo que lo que está podrido en su raíz es el Partido Socialista Obrero Español, pero vamos, íntegramente, ¿no? Es vergonzoso y lamentable. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera sido el Partido Popular o Vox que hayan amañado unas elecciones internas para elegir al secretario general o al presidente de un partido? Efectivamente, comparto totalmente lo que apuntaba Miguel, es que no sabemos si han sido 2 votos que ha trucado Santos Cerdán, bueno, que ha amañado, o los 17.000 que se lo ha ido pidiendo a diferentes titerecillos que el uno mueve en su trama, ¿no? Es lamentable, de verdad, es que es terrible que un presidente del gobierno, ante tales pruebas fehacientes que no dan lugar a duda, objetivas, de un informe de la UCO, ayer dijera como que no pasaba nada, ¿no? Y que él había logrado estar como secretario general del Partido Socialista por 16.000 votos. Yo es que poco más tengo que comentar al respecto, la verdad que creo que se ha dicho todo sobre la mesa y para mí, en mi opinión, la mafia ya les queda lejos, o sea, son peor que la mafia, esto es una trama organizada que ha tocado todas las varas y instituciones del Estado, que encima solo estamos viendo una punta del iceberg enorme, pero solo una punta del iceberg. Yo quería recordar que el informe de la UCO, que se ha filtrado y que ayer todos conocíamos, tiene en sus conclusiones 35 oficios, tanto a bancos, a entidades, entradas y registros, a entidades y en casas de personas físicas, requerimientos a sociedades, 35 de estos oficios para continuar con la investigación. Es que no nos podemos ni imaginar todo lo que puede salir de aquí. Esto solo es un poquito de todo lo que hay debajo. Yo, volviendo al asunto de si conocía o no conocía el señor Sánchez, esto, hombre, resulta un poco más o menos que un insulto a la inteligencia pensar que el señor Sánchez no estaba al tanto, no voy a decir de todo, porque evidentemente no puedes estar al tanto de todo lo que hacen tus subordinados, pero si has estado viajando con ellos por toda España en el icónico Peugeot, si se han entrelazado, porque cuando iban en el Peugeot, según el informe de la UCO, la trama de Cerdán con Koldo ya había empezado en Navarra, o sea, eso fue anterior, luego ya lo trasladaron a Madrid cuando el señor Sánchez asumió la presidencia del gobierno. La ejecutoria del señor Cerdán con los votos estos de las primarias, que como bien se ha dicho aquí ya, sabemos de estos 2 votos, pero bueno, Koldo era el que custodiaba los avales, que se quedó sin dormir en no sé dónde, tal, custodiando los avales del señor Sánchez en las primarias. Es decir, la relación que tenía el señor Sánchez con la banda del Peugeot era tan estrecha que no puede llegarnos mañana a tomarnos por tontos. No voy a decir la palabra que ha dicho Miguel, que me parece perfecta para este supuesto de hecho, pero no nos puede tomar por tontos diciendo yo es que de todo esto me he enterado esta mañana. Porque es que además, aunque se hubiese enterado esta mañana, tiene que asumir la responsabilidad política de haber nombrado a 2 secretarios de organización del Partido Socialista que han hecho las corruptelas que han hecho, que desde luego el informe de la UCO es demoledor contra estas 2 personas. Y no vamos a hablar ya de los audios y entrar en temas tan escabrosos que se ve la impostura que tiene toda esta banda, que ni son socialistas ni son feministas, porque los audios que han aparecido esta tarde de las mujeres, de cómo se intercambiaban a las mujeres y las prostitutas, etcétera, etcétera, nos está dando una idea de manos de quienes estábamos. O sea, ¿Cómo se refiere a estas chicas? ¿Con qué desprecio y con es una cosa? ¿Con qué grosería, verdad? Es decir, esto es un partido feminista, por amor de Dios. Y progresista. Es decir, tratan a las mujeres como objetos. Es que la frase, que la habéis leído todos, esta no solo sirve, o sea, es que me da vergüenza decirlo. Bueno, ¿no? y las colocaban pagando todos los españoles sueldos públicos para que estas señoritas estuviesen colocadas en determinadas empresas públicas. Y luego otra prueba más, y perdón Alejo, con esto termino, otra prueba más de que el señor Sánchez es más que presumible, vamos, que sabía lo que había.
yo vuelvo a insistir en una noche trascendental que alguna vez sabremos lo que pasó, que es el tema de la noche de Delsi. Yo recuerdo que esa noche estaba aquí de la que Koldo no quiere hablar ni muerto. De la que no quiere hablar ni muerto. Yo recuerdo que ese día estaba aquí en El Gato al Agua y todos nos preguntábamos, ¿y por qué va Ábalos a recibir a Delsi al aeropuerto? Y yo dije desde el minuto 1, va en su calidad de secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. Y evidentemente cada vez se reafirma más esa intuición que yo tenía. Ahí iba en calidad de secretario general, de secretario de organización del Partido Socialista y de persona de la máxima confianza del señor Sánchez, para hacer lo que tuviera que hacer esa noche allí. Pero ¿y por qué cesa el señor Sánchez al señor Ábalos en el verano del 2021? Algo sabría ya el señor Sánchez. Es decir, no nos puede tomar por tontos, no se puede hacer, no se puede hacer el ofendido y salir ayer como una monja catequista ofendida en la rueda de prensa, y además lo hace otra impostura en Ferraz en vez de hacerlo en la Moncloa, como diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver con el gobierno. La contratación se hacía en los distintos ministerios y evidentemente si no se hubiese utilizado los resortes del poder del gobierno no se podrían haber llevado a cabo esos amaños en los contratos públicos. Un breve apunte sobre el caso de Delsi, es que es importante porque este señor que se hace que no conoce ninguno de los detalles sobre todo lo que hacía todo su entorno político y todos sus ministros de confianza, precisamente en el caso de Delsi obra en autos del proceso judicial, corroborado por la UCO y prueba objetiva e irrefutable, que Sánchez permitió el aterrizaje y la entrada de esa señora en España a territorio europeo cuando estaba completamente prohibido. Y eso obra en autos, o sea que tan desinformado y tan despistado no estaba. Alejo y luego. Vamos a ver, en los partidos políticos como el PSOE, que la figura ejecutiva máxima es el secretario general, en cambio el PP es el presidente, o sea, es un sistema distinto, ¿no? Entonces, el secretario general es la máxima figura ejecutiva y la presidencia del partido es una figura honorífica, sí. Entonces, ¿quién es el hombre fuerte del partido, cuando el secretario general está en la Moncloa? El secretario de organización. Es decir, que maneja todo. Y el secretario de organización despacha con el secretario general, que está en la Moncloa, todos los días y más de una vez. Es decir, que esta trola de que Sánchez no lo sabía, vamos, es ridícula. O sea, sabía todo. Y acordaos cuando la foto con Aldama, ¿no? Que le llevan a Aldama allí y creo que Sánchez le dice... Sé lo que estás haciendo. Sí. Muchas gracias, sé lo que estás haciendo. Entonces, Sánchez, sin duda... Ahora, aquí lo que faltaría por aclarar es cómo se beneficiaba Sánchez de este tinglao, ¿no? Porque las cantidades que manejaban eran respetables, ¿eh? Sí. Este contrato es de 90 millones, este de 70, este de tal. Y ya en Navarra maneja licitaciones de este porte, ¿eh? Entonces, pon que se llevara al 3% o lo que sea, son muchos millones, ¿eh? Entonces, cuando ellos llegan a la Moncloa, el negocio que era local, ¿no? En Navarra, lo trasladan al ámbito nacional. Y ahí es donde entra Aldama y ya montan el gran operativo. Y una cosa que me ha llamado la atención es lo de Guaidó, ¿no? Que dice, esta petrolera venezolana, si consigues que Sánchez reciba a Guaidó, te dará $500.000 de euros al mes, durante 3 años. Entonces, si no me fallan los números, son 18 millones. ¿Eh? Y le dice, pero $500.000. Dice, sí, hombre, sí, dice, las petroleras trabajan así. ¿Eh? Sí, sí. Un desparpajo, ¿no? Entonces, si manejaban cantidades de este volumen, bueno, pues parece lógico inferir que el número 1 algo se debía llevar, ¿no?
Bueno, y claro, también es cierto que habéis sacado varios asuntos. También hay que pensar que en ese informe de la UCO se relata de forma muy específica que Sánchez, que José Luis Ábalos es cesado en el año 2021 cuando se descubren precisamente cómo esas comisiones se hacen a espaldas del propio partido. De hecho, esta misma mañana que hablábamos con Teresa Gómez, que es periodista de Objective, porque lleva muchos meses desvelando estas informaciones, ella se preguntaba y decía, de forma muy acertada además, si no era que Pedro Sánchez aceptaba precisamente estos conocimientos corruptos porque participaba de los mismos durante esos años previos, pero que una vez que se entera de que la banda conformada por Ábalos, Koldo y Santos Cerdán lo hacen ajenos al partido, dejando al Partido Socialista sin su trocito de la tarta, es cuando Sánchez decide actuar y actuar contra Ábalos. También es cierto que aquí no podemos ser, desde luego, inocentes, con lo que se refiere a la propia dimisión de Santos Cerdán, que sí que es cierto que en el día de ayer presentaba su dimisión de todos los cargos, pero que hoy, que es viernes, no ha renunciado al escaño. Pero es que no solo eso, sino que eso hay que sumarlo a otra cuestión más. ¿Quién va a ser la defensa del propio Santos Cerdán? Porque el hasta ahora secretario de organización ha escogido a Gonzalo Martínez Fresneda, que es un conocido penalista y también, por lo visto, abogado de confianza del propio Partido Socialista. Compañero mío del colegio. Esto... Ay, pues nos podrás contar mucho más detalles sobre él. Ya han pasado muchos años. No, vamos a ver, a mí hay dos cosas que me preocupan, o tres. La primera es qué sociedad tenemos donde hay un 35 o casi un 40% de españoles que se creen toda esta historia que le están contando el Partido Socialista y ese dolor y eso, en fin, ese dolor que nos transmitía ayer. Y en segundo lugar, a mí es que me parece que esto es una sucesión no de este PSOE, del PSOE. Es que nos estamos olvidando de la historia del PSOE. Ya no vamos a irnos a la República, a Pablo Iglesias o al origen, no. Es que vamos a Felipe González. Es que el primer gran escándalo de corrupción, acordados de Galeote y Filesa. Pero es que acordar los tres últimos años, 93-96, las fechas 30 años después más o menos son las mismas, ¿cómo acaba Felipe González? ¿Cómo acaba todo aquel partido? Pero es que luego, a los 8 años, llega la etapa Zapatero. Y aquí, 4 y 7 años después, llega esta etapa. Es decir, hay una constante en el Partido Socialista que no se reproduce en otros partidos, lo cual no quiere decir que otros partidos sean mejores, porque tienen lo suyo, que es vergonzoso, y por eso yo decía al principio que basta ya de este sistema que nos traslada a los partidos tradicionales, unos sistemas de corrupción que se van sucediendo uno detrás de otro. Es que el mal, seguramente, tiene mucho que ver con la calle Ferraz, tiene mucho que ver con el Partido Socialista. ¿Cómo es posible que todos acaben igual? Eso sí, lo que comentaba antes Alejo, ahora estamos con macarras. O sea, hemos pasado de gente elegante, ¿no? de alcapones que más o menos pues, iban a hoteles de 5 estrellas y parecían algo, ahora son macarras de puticlub, porque Koldo era el puerta de un puticlub en Pamplona, donde conoce a Cerdán, cuyo mejor mérito, y no es de mérito de su profesión, era que era el jefe de mantenimiento de una empresa de frutas. Y ese señor es el que está negociando el futuro de España con un prófugo en Suiza. Y ese señor es el que decide los grandes pactos de Estado de este país. Y este es el señor en el que mueve el dinero. Hablabais de si conocía o no conocía. Yo, que soy un ingenuo y soy un poco tonto, yo estoy convencido que el presidente, porque los presidentes no necesitan mangar así, tienen otros mecanismos, hay otras relaciones. Acordemos la relación de Slim con Felipe, en fin, hay otros mecanismos, ¿no? O de repente presidentes que salen y casualmente les han dado unos cupos de petróleo en países de Arabia, ¿no? Y gente que conocemos. Bien, pero aquí lo que sí sabe, o sea, personalmente creo que el presidente Sánchez puede que no supiera que esto se lo estaban llevando con estas guarrerías, pero sí sabe, a ciencia cierta, que hay una financiación ilegal en el partido. Eso sí lo sabe, porque eso no lo puedes... o sea, un presidente, el secretario general del PSOE, tiene que estar al corriente. Otra cosa es que diga, bueno, pues oye, es dinero negro, lo dedicamos aquí para allá, ¿no? Pero claro, es que esto lo que habían montado era toda una trama en toda España que no necesariamente tendría que implicar a Sánchez. Sánchez seguramente se conformaba con, que no es poco, porque es una corruptela asquerosa en un presidente del gobierno, pues oye, pues que entre dinero negro, a este banda un dinerito, recordar lo que dicen, ¿por qué echan a Ábalos?
porque Cerdán le calienta los cascos a Sánchez y dice, oye, que es que hay que echarle porque ha pillado pasta fuera del circuito del partido. O sea, es que es espectacular el asunto, ¿no? Pero la responsabilidad de Sánchez está en, oiga, cuando ayer dijo, bueno, claro, yo no sabía, ¿qué más no sabía usted? O sea, ¿cuántas cosas no sabe usted? ¿Por qué tenemos que seguir confiando en usted? Es imposible. Bueno, pues que además hay otro aspecto que no se ha destacado lo suficiente. Ese aspecto nos lo va a destacar Alejo Vidal Cuadras, pero tendrá que ser en unos 3 minutos después de la primera pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida volvemos. Pasan 4 minutos de las 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias. Esta es la imagen en directo que nos llega en estos momentos de la calle Princesa, en esa marcha que ha partido hace apenas unos minutos desde el intercambiador de Moncloa hasta la sede del Partido Socialista de Ferraz, la cabecera. Como no podía ser de otra forma, lo están viendo en sus pantallas en directo el presidente de Vox, Santiago Abascal, acompañado también a su derecha de Isabel Pérez, ahí al otro lado Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. También hemos visto que al inicio de esta cabecera está José Antonio Fuster y también José María Figaredo. Una marcha que están siguiendo en estos momentos decenas de personas, de la que todavía, por supuesto, no tenemos una descripción más real en cuanto a cifras, en cuanto a los que están precisamente siguiendo esta columna que se dirige hasta la sede del Partido Socialista, pero que desde luego ya nos da una imagen de lo que puede ser cuando lleguemos hasta la sede del PSOE. Decía antes de irnos a esta breve pausa de publicidad que había una cosa que no estábamos destacando. Hay un aspecto que, a mi juicio, no se ha resaltado suficientemente. Vamos a ver. Hipótesis A. Sánchez sabía todo el tinglao, todo el saqueo. Obviamente tiene que dimitir. Sánchez no lo sabía porque lo hacían sin que él se enterase. Tiene que dimitir. Claro. Porque claro, si resulta que eres el secretario general de un partido y no te enteras de nada, es que eres un presidente de gobierno y los ministros pastelean con una banda de saqueadores y tú no te enteras, es obvio que no estás capacitado para ser ni secretario general ni presidente de gobierno. El orden de factores no altera el producto. No altera el producto. O sea que es que no es lo relevante, efectivamente. En cualquier caso, supiera o no supiera, en ambos casos tiene que dimitir. Y yo os diré una cosa. Sánchez es una personalidad, es un perfil psicológico que ha sido muy analizado por expertos y hay un acuerdo general de que es una persona con componentes psicopáticos, ¿no? Es decir, es un hombre pues, un narcisista patológico, carece en absoluto de capacidad de compartir ningún sufrimiento ajeno, no distingue entre el bien y el mal, o sea, es auténticamente una moral de libro. Entonces, es un personaje pues, con un perfil psicológico siniestro, ¿no? Entonces, él, cuando está en la sesión de control y en la tribuna, Feijóo, quien sea, está criticando y dándole fuerte con hechos absolutamente incontestables y tal, sus músculos faciales se tensan, la mirada se le vacía, o sea, no sé si os habéis fijado, o sea, la mirada pierde foco, hace... Entra en éxtasis. En éxtasis. Bueno, más que en éxtasis, en ausencia. Y entonces la cara se le tensa. Es decir, es como si hubiera un blindaje que le hiciera inmune a cualquier reproche moral o político, ¿no? O sea, esto es patológico, porque lo normal, o sea, yo he estado en el Parlamento de Cataluña, he estado en el Parlamento Europeo, y cuando estás en un debate, pues tú estás vivo, estás participando, él se blinda, ¿no? Entonces,
no le llega nada. Pues bien, en la rueda de prensa en que pide perdón y tal, yo le vi tocado. Por primera vez le vi que ese blindaje de cemento armado tenía grietas. O sea, es más, yo no descarto que se desfonde en las próximas semanas, fíjate. No, vamos a ver, Alejo, va a caer. Yo creo que no por su propia voluntad, sino que cuanto más tiempo tarde... No, que el cuerpo ya no le dé para más, ¿sabes? Sí, lo que pasa, yo creo que la rueda de prensa era una impostura total, pero es verdad que se le veía hasta físicamente, se le veía muy tocado, se le veía demacrado, se le veía con mala cara, etcétera, etcétera. Coincido contigo, el otro día fue muy gracioso porque en la sesión de control al gobierno, que es la última a la que va a ir, luego se va a ir de vacaciones a La Mareta, creo que vuelve, va a hacer unos viajes por ahí, por el mundo ahora, y luego vuelve y se va a La Mareta o no sé dónde se irá de vacaciones. Pero en esa sesión de control el miércoles, él hizo una cosa que suele hacer habitualmente, que tampoco es copyright suyo, porque él lo copia todo. Es que han copiado hasta la rueda de prensa de Rajoy en su momento, porque luego vamos a ver las similitudes que tiene la rueda de prensa de Rajoy cuando pidió perdón en el 2014 con esta que celebró ayer. Por copiar, lo copia absolutamente todo. Pero en esa sesión de control, que es a lo que voy, hace una cosa muy interesante que nos dice mucho acerca del personaje. Le afea a Feijóo y le dice, mire usted, lo que usted hace está estudiado psicológicamente. Usted dice que los demás hacen lo que usted está haciendo. Y eso es justamente lo que hace él. Eso justamente es lo que hace él. Imputar a la oposición todas las cosas que hace él. O sea, eso el personaje es digno de estudio y seguramente que cuando cae, que va a caer pronto, o sea, es una persona que está muerta. Además, ya como tiene ese fumus, pues la izquierda además, cuando empieza a oler estas cosas, ya vamos a ver como dentro del propio partido, los medios de comunicación que antes están mirando. ya están empezando. Sí, yo estaba viendo algún medio de comunicación afín hoy y ya el discurso está cambiando. Por cierto, todos estos ministros que ponían la mano en el fuego todos los días y tal, están abrasadísimos, porque claro, todo el que está en el gobierno ahora mismo, en el Consejo de Ministros, está abrasadísimo. Decía Miguel antes, y con esto termino, una cosa muy interesante que es para una reflexión. La rueda de prensa, aunque a nosotros nos pareciese un disparate impropia de un jefe de gobierno de un Estado de la Unión Europea, que lo que tenía que haber hecho ayer era comparecer para dimitir, no en Ferraz, por supuesto, sino en el Palacio de la Moncloa, dice una cosa muy interesante. Él dice, es que hay prácticamente un 40% de la población que hagan lo que hagan, lo compran. Y de eso viven ellos también, porque saben, hagamos lo que hagamos, el CIS de Tezanos ayer dando 7 puntos de ventaja al Partido Socialista contra el Partido Popular, es decir, pero hay gente que efectivamente eso lo compra. Y eso me lleva a otra reflexión. Por la corrupción, y eso me lleva a otra reflexión más profunda. El Partido Socialista, desde que llegó la democracia, tiene muy claro que él tiene muchas más posibilidades de gobernar. Y el dato paradigmático que lo demuestra es que Sánchez perdió las elecciones. No se nos tiene que olvidar que Sánchez en el año 23 pierde las elecciones, pero el Partido Socialista sabe que solo tiene posibilidades de gobernar en muchas más ocasiones cuando se alía con todo el mundo y hace el cordón sanitario al centro derecha, al Partido Popular en este caso y a Vox. Y eso lo ha hecho desde la democracia. Entonces, y ahí estamos viendo ahora cómo los socios de gobierno, que son absolutamente cómplices y siguen apoyando a este gobierno, son cómplices de la situación que vive en este país, que es inédita. Pero ¿por qué no han dicho nada todavía? ¿Os acordáis el Partido Nacionalista Vasco qué poco tardó en traicionar al señor Rajoy por una moción de censura que interpuso, que por cierto defendió el señor Ábalos, y que era una moción de censura contra la corrupción? Claro que todo esto es justicia poética, lo que está pasando en la actualidad. Pero es que todos esos, ese partido santurrón, que es el Partido Nacionalista Vasco, diciendo, es que es muy gordo. Era una morcillita que un juez de la banda de Garzón
puso en un auto, en una sentencia, no me acuerdo ahora mismo, que luego lo anuló, que el Tribunal Supremo posteriormente lo anuló y quedó en nada, pero rápidamente se lanzaron en manos. Entonces, lo que estamos asistiendo ahora es que todo el mundo dice, sí, muy bien, pero que no gobierne la derecha. Es que ese es el problema. Tenemos un problema muy importante en este país, que haga lo que haga el Partido Socialista y la izquierda, hay una parte de la población que se lo perdona con tal de que no vengan los otros. Y entonces, eso es una degradación moral en la sociedad y una falta de cultura democrática muy preocupante en nuestro país. Marcela. Bueno, completamente de acuerdo con esto último, Antonio. Estoy de acuerdo de que hay una parte de los votantes que piensa así, pero yo creo que el gran problema que tenemos ahora es que este gobierno se sostiene por los nacionalistas y por los independentistas, y eso es lo que provoca de facto que este señor siga en el poder, porque esta gente no se va a ver así en su vida, vamos. Entonces, que siga habiendo gente que siga apoyando al Partido Socialista y es incomprensible, y no hay quien entienda que no alcen la voz ante la corrupción, sí, de acuerdo, pero la realidad es que este gobierno puede aguantar hasta el 27 porque tiene unos socios de gobierno que nunca se han visto con esta... Marcela, esto ya no lo aguantará. Yo ya lo hemos hablado antes, yo soy de las que pienso, y lo he dicho muchas veces en esta casa, que va a caer más pronto que tarde, pero, o sea, digo, de la reflexión final, que lo que le alienta al tirano que tenemos en el gobierno es que depende de los votos de unos señores que nos han visto así en su vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo siempre lo he dicho y soy de las que pienso que esto tiene que estallar en cualquier momento, porque los plazos procesales a Sánchez no le vienen bien. En cuanto vayan avanzando las causas, la cosa se va a complicar más y podemos llegar hasta pensar que el uno puede llegar a estar implicado en el proceso. Está pendiente, ¿no? El informe del rescate de Europa y supuestamente el próximo informe de la UCO que va a salir en lo del caso Koldo implicaría a Ángel Víctor Torres y a la propia Francina Armengol. Exacto, también. Y los 35 oficios estos que os comentaba del propio informe este demoledor, porque a mí, y estoy completamente de acuerdo con lo que apuntaba Miguel al inicio, o Alejo, da igual el hecho o sea, da igual que lo supieras o no lo supieras. Por higiene moral y profesional, este señor tenía que haber dimitido, pero no ahora, con este informe demoledor. El día que imputaron a su mujer, el día... Es que a su hermano. Es que, claro, tenemos un presidente que su familia le han creado un puesto ad hoc y que su... universitarios tenía una cátedra. Eso tampoco lo sabía. Eso es, desde ese día, este señor tenía que haber dimitido por una cuestión ética o moral, ¿no? Y no lo hizo. Entonces, ¿qué vamos a esperar ahora cuando ya tenemos unas pruebas de que esto es una banda criminal organizada que nos ha robado a todos los españoles y que ha dado mordidas por todos lados a empresarios, a políticos, a la prostitución, cohecho, de todo, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante. Entonces, bueno, yo creo que el fin de Sánchez está cerca, también opino como tú, y creo que los plazos procesales no le van a acompañar, porque a medida que aumente la causa, la puntita del iceberg se irá haciendo más grande, y luego tenemos otra situación que se nos olvida, porque como estamos con el caso de corrupción, se nos olvida otras situaciones de España, que estamos viviendo una crisis económica gravísima, que cada vez los españoles tienen menos capacidad de ahorro, menos capacidad de consumo, y eso también, a medida que pasen los años, en el 2027, cuando vayamos a depositar el voto, no estamos hablando de la corrupción solo, estamos hablando de una situación social muy complicada, económica, migratoriamente, etcétera, ¿no? Entonces, a Sánchez no le compensa, y seguro que su gabinete de crisis se lo ha dicho, en ningún caso alargar mucho más esto. Pero fíjate que hay una estrategia diabólica por parte del PSOE, sin necesidad de remontarnos a la historia mucho más atrás, ¿no? Porque el PSOE tiene una historia, ¿eh? Y tiene una historia criminal, ¿eh? Sí. O sea pero bueno, ciñéndonos de la transición en adelante. Felipe gobierna 14 años, ¿no? 13 años, y a continuación Aznar gana así a duras penas, pasa una legislatura dependiendo de Pujol y tal, y después saca mayoría absoluta. En el momento en que la derecha saca mayoría absoluta, al PSOE se le encienden las luces de alarma, y Zapatero monta la estrategia de las dos Españas. O sea, resucita las dos Españas. Memoria histórica, pactos secretos con ETA, por supuesto, os daré el estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña. Es decir, el PSOE
toma la decisión de aliarse con aquellos que buscan la destrucción de España como nación para mantenerse en el poder y de dividir la sociedad española en dos partes antagónicas, antitéticas e irreconciliables. Y excita ese odio continuamente, con la memoria histórica, con muchísimos gestos simbólicos, con su lenguaje, con su discurso. Entonces, llega Rajoy. La nada. Y claro, se pasa 4 años en la pasividad absoluta y entonces Sánchez toma el testigo de Zapatero y lo multiplica y lo hace muchísimo más intenso, ¿no? ¿Os acordáis cuando Zapatero le dice al conductor del programa que le dice, ay, nos conviene crispar? Cuanto peor, mejor. Sí, nos conviene crispar. Entonces, ellos, de manera que yo considero un crimen político y una traición a su nación, provocan una sima, o sea, que cavan una sima entre dos partes de España para ellos beneficiarse de ese odio que generan, que se basa en un falseamiento absoluto de la historia y de la realidad, para conseguir el poder. Entonces, cuando los fundamentos de un comportamiento son perversos, eso nunca puede dar buen resultado. Tiene que ir al desastre, que es donde estamos ahora, ¿no? Y cuando la ley de amnistía se apruebe, se habrá certificado la defunción del sistema del 78. Y de este desastre seguiremos hablando, pero tras una breve pausa de publicidad, y a la vuelta seguramente ya nos coincida con la llegada a Ferraz de esta marcha encabezada por Santiago Abascal. Mafias de la corrupción a las que ha indultado y a las que ha amnistiado, pero está sostenido también por una oposición débil y colaboracionista del Partido Popular, que ha pactado aquí y en Bruselas con el Partido Socialista durante este tiempo. Nosotros llevamos 7 años combatiendo por todos los medios, en los tribunales, en las calles, en el Parlamento y en los foros internacionales a este gobierno, mientras otros llevan 7 años pactando con este gobierno, repartiéndose las instituciones y llegando a acuerdos en Bruselas que son los que atornillan a Pedro Sánchez aún en el poder. Y por eso estamos hoy aquí, para exigir la dimisión del gobierno y la inmediata convocatoria de elecciones generales y la puesta del gobierno a disposición judicial. Pero eso no se va a producir por las buenas. Y por eso venimos aquí también a exigir la presentación de la moción de censura que demanda el pueblo español para que todos se retraten. Parece que quien hoy tiene la posibilidad de hacerlo por el número de diputados no quiere, no se atreve o no le dejan. Vox tiene 33 diputados. Con solo 2 diputados más, esa moción de censura la podríamos presentar nosotros. Y nos ponemos, por lo tanto, a disposición de cualquiera de los diputados del hemiciclo, de cualquier partido que tenga un mínimo de dignidad, que esté escandalizado por la corrupción, por la traición y la mentira de este gobierno, y estamos dispuestos a encabezarla si otros 2 diputados se suman, y a discutir con ellos a quién hay que presentar para la inmediata convocatoria de elecciones generales. Exigimos asimismo la ruptura de todos los pactos del Partido Popular con el Partido Socialista, los que aún mantienen algunas autonomías en España, los que mantienen las instituciones que se han repartido y, por supuesto, el que mantiene en Bruselas. Si no hacemos una oposición total, una oposición radical, una oposición todo el tiempo y en todas partes, corremos el riesgo de que Pedro Sánchez aguante, que resista e incluso que llegue a las próximas elecciones con la capacidad de amañarlas y de trampearlas, como ya ha demostrado y hemos conocido estos días cuáles son sus procedimientos. Muchas gracias y me pongo a su disposición. Señora Abascal, en directo para El Toro Televisión, no sé si se plantean tomar más medidas, tanto judiciales como políticas.
Realmente nosotros no podemos tomar más medidas que las que estamos tomando. Encabezar movilizaciones como esta en la calle. Estamos personados en todos los procesos de corrupción contra el Partido Socialista. Somos el único partido en España que lo ha hecho. Hemos presentado 2 mociones de censura y estamos en los foros internacionales explicando quién es Sánchez. Yo estaba precisamente cuando se conoció la noticia en Hispanoamérica explicando a mandatarios internacionales quién es Pedro Sánchez. Y es lo que no he dejado de hacer durante 7 años en solitario, mientras otros tienen unos aliados en Europa, los del Partido Popular Europeo, que se dedican a sostener a Pedro Sánchez, como la señora von der Leyen. Realmente creo que ojalá pudiéramos hacer más, pero creo que estamos en condiciones de afirmar que somos el único partido en España que ha hecho todo lo posible. ¿Usted ha contactado con él? ¿Algún mensaje? ¿Sabe si está abierto a considerar esa moción de censura realmente? Yo creo que el señor Feijóo conoce muy bien la posición de Vox, porque hemos hablado hace mucho tiempo y la está escuchando estos días en los medios de comunicación. Pero el señor Feijóo no tiene que escuchar a Vox. El señor Feijóo tiene que escuchar a los españoles y tiene que decidirse a presentar esa moción de censura para retratar a Pedro Sánchez en Europa y también para retratar a quiénes son los apoyos de Pedro Sánchez, para que podamos identificar con nombres y apellidos y con caras a todos los que están dispuestos a votar en el Congreso de los Diputados para seguir sosteniendo a un tipo que nos está chuleando, que está rodeado de corrupción, que ha llegado al poder mintiendo, que ha llegado al poder trampeando las elecciones de su partido, que ha llegado al poder engañando a los españoles, que ha pactado con todos los enemigos de España, que se ha rodeado de corrupción hasta el punto de que su mujer, su hermano, su número 2, el sustituto de su número 2, todos acaban imputados. Yo creo que el señor Feijóo no tiene que escuchar a Vox, tiene que escuchar a los españoles. ¿Cuál cree que es el motivo por el que el Partido Popular no quiere presentar la moción de censura? No lo sé, no lo entiendo, no lo comprendo. Creo que esta no es una cuestión partidista, es una cuestión nacional. Y no entiendo cómo el Partido Popular sigue haciendo esto. Probablemente no son dueños de sus decisiones, probablemente no les permiten en Europa hacer algunas cosas. Lo estamos viendo en otros lugares de Europa donde populares y socialistas se ponen de acuerdo para que no puedan gobernar las fuerzas patrióticas y soberanistas que ganan las elecciones. Quizá eso es lo que está detrás de todo esto. Hemos visto al señor Feijóo durante el proceso electoral del 2023 ofrecer 8 pactos de Estado al señor Sánchez. Le hemos visto hablar de la mafia un día y manifestarse y otro día llegar a acuerdos con la mafia y repartirse las instituciones. Es algo que es un gran misterio y no podemos comprender. ¿Qué le parecieron las declaraciones y qué aspecto le pareció que tenía Pedro Sánchez ayer? Bueno, yo no voy a valorar el aspecto del presidente del gobierno, no sé si era un aspecto natural o artificial. Lo que valoro es que está chuleando a los españoles, que es un indecente, que no basta con pedir perdón. Cuando uno está rodeado de corrupción, cuando todo lo que hay alrededor de él, de su gente, de su círculo más estrecho es corrupción, significa que eres el X de la corrupción, eres el líder de la corrupción, es lo único que yo tengo que valorar. ¿Y cree realmente que no conocía la situación? Yo no creo absolutamente ni una palabra de las que dice Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez es capaz de vender a su madre por permanecer un segundo más en el poder. Y no es una expresión, lo digo literalmente. ¿Cuál es el mensaje que manda a los socios de gobierno después de las informaciones del Partido Socialista que se han conocido? Bueno, los socios del gobierno son los sostenedores de la corrupción en España, pero no es sorprendente, porque ellos quieren una España débil, quieren una España presidida por un gobierno corrupto, por un líder corrupto y por un partido corrupto, una España a la que puedan chantajear, una España a la que puedan herir y a la que finalmente puedan dividir. Mi opinión sobre los socios del gobierno no puede ser peor. Por eso yo animo a presentar la moción de censura, para retratarlos también ante las propias sociedades vasca y catalana, porque hay muchos vascos y muchos catalanes que no soportan este insulto permanente a todos nosotros, no soportan que el gobierno esté robándonos, porque el gobierno está robando a los españoles. Porque, ¿qué están haciendo además de inflar obras para cobrar comisiones? ¿Para qué suben los impuestos? Precisamente para eso, porque tienen que inflar las obras para cobrar comisiones. No es para la sanidad y la educación, es para robarnos y para enriquecerse ellos. Y eso es lo que están apoyando Junts y el Partido Nacionalista Vasco en estos momentos. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Pues acaban de escuchar a Santiago Abascal, el presidente de Vox, críticas hacia el Partido Popular, hacia Alberto Núñez Feijóo, no solo por la connivencia que ha mantenido en estos últimos meses con el Partido Socialista, sino también por no lanzarse a presentar una moción de censura. Anuncia Abascal que presentarán desde Vox esa moción si hay otros 2 diputados que se sumen a esa iniciativa. Ya saben que en base al reglamento del propio Congreso de los Diputados, el número necesario de parlamentarios para presentarla es el de 35.
y los de Vox solo tienen 33 y por eso les faltarían 2 y no pueden hacerlo, al igual que sí habían hecho en la anterior legislatura. Animan a otros partidos a hacerlo si no, y también, por lo que se entiende en sus palabras, si es el Partido Popular quien se decide a presentar esa moción de censura, aseguran que la apoyarían siempre y cuando sea para una convocatoria electoral. Miguel. Bueno, mi amigo Alejandro Navío, que es publicista, me recordaba hoy un eslogan que es límite 48 horas. Y esto se aplica mucho a la oposición y en este caso al Partido Popular. Después de la lamentable comparecencia que vimos ayer del candidato de Feijóo, es decir, que daba una sensación además de improvisación, en fin, una cosa que no sé qué era más patético, sino escuchar al presidente del gobierno o al candidato a ser presidente del gobierno, ¿no? Pero ese límite de 48 horas, ¿qué quiere decir? Oiga, llega el fin de semana, bueno, hoy toca la resaca, pero es que a partir de lunes, ¿cuál es el plan sistemático, constante de acciones, de desgaste y de propuesta frente a lo que estamos teniendo? Es decir, que una será evidentemente la moción de censura, pero hay 18 más. Es decir, oiga, ¿por qué no reactivan ustedes la Comisión de Radio y Televisión Española, en el que el Partido Popular tiene en el Consejo de Administración a 4 señores ganando 125.000 euros? ¿Alguien no me ha oído hablar algo de la gente del Partido Popular sobre Televisión Española, de la manipulación constante, diaria y permanente? Podremos salir a la calle, ¿no? Es decir, tendrán que activar la calle, pero no como el domingo, soltando la responsabilidad de lo que no hacen ellos en el ciudadano para que salga y les anime. No, hombre, tienen ustedes 11, 12, 13, ¿cuántas autonomías? Tendrá usted que activarlas. Es decir, tendrá que galvanizar este país y además hacer una propuesta, porque usted, en teoría, tiene que ser el próximo presidente del gobierno, un proyecto de lo que va a ser España. Porque, ¿qué decía el otro día? La revolución del centrismo. ¿Pero qué estamos diciendo? Por ese límite de 48 horas es, señores, a partir de mañana o a partir de lunes, vamos a darle el margen del fin de semana, que cojan fuerzas, que descansen, ¿no? ¿Cuál va a ser el plan de acción? ¿El pim pam, pim pam, pim pam? ¿O vamos a quedarnos con unas frases de Borja en la sala de prensa del Partido Popular que son tan vacías como lugares comunes? No, hombre, ya no nos vale. Es curioso que os deis cuenta que tenemos a Feijóo en roadshow por toda España. Solo está Feijóo, no hay nadie más en el Partido Popular, no hay un equipo que puede desgastar. Oiga, tenía razón lo que decía ahora Abascal, nos están chuleando y la oposición está diciendo, no, tranquilos, si esto se va a caer, si esto es la fruta madura, no, que no nos salgamos de la centralidad. Me parece acojonante. Sí. En una España en la que estamos discutiendo, están las dos Españas, la España de sujétame el cubata, sujétame el... Claro, es que van y lo que decíamos del coche, van 4 tíos en el coche y le dicen, oye, ¿a que no hay huevo de robarlas en las primarias? Sujétame el cubata que las robamos. Oye, y si colocamos a mi mujer de catedrática no siendo licenciada, sujétame el cubata, que la metemos en la Complutense. Y frente a eso está la España, que está buscando unos referentes que le devuelvan la ilusión, porque este país es mucho más que toda esta basura que estamos viendo, que esta cloaca que ya no la para absolutamente nadie, que es que sale la mierda por las alcantarillas, que ya apesta, pero hay una España que quiere reaccionar, y esa España que está trabajando, que está pagando los impuestos, que ahora acabamos de pagar el IRPF y nos han pegado un sartenazo a todos los españoles. Coño, y lo que están esperando es que alguien, dirija este proceso. Eso es lo acojonante. La España del otro lado del ladrillo, del muro. Bueno, es que el ladrillo se está resquebrajando. Es que siempre Miguel Robledo, habla mucha gente a esta hora que no nos conozca. Miguel suele venir los lunes a Dando Caña por la mañana y siempre lo hace acompañado de este ladrillo que representa ese muro que el propio Pedro Sánchez erigió en ese discurso, en su sesión de investidura. Algo bajo me parece el muro, Miguel. Es que me tapaba. Hay una cosa que es clave en este momento, ¿no? Vamos a ver, el gobierno y sus aliados son auténticamente unas termitas que están destruyendo la estructura de la nación, ¿no? Tanto jurídica como política como moral. Como socialmente. Es auténticamente una amenaza existencial lo que gravita sobre España con esta gentuza, ¿no? Entonces, una cosa que el Partido Popular ha de comprender, y algunos se lo venimos repitiendo desde hace tiempo, es que
no es el momento del mensaje de la centralidad y la moderación. O sea, no estamos diciendo que el mensaje tenga que ser apocalíptico o incendiario. Ha de ser un mensaje, primero, firme, sólido, serio, comprometido y dibujar la España que podría ser. Es decir, tenemos una España que, gracias a Sánchez y a sus cómplices, es una España en decadencia, una España que va hacia el fracaso, mejor dicho, que está en el fracaso. Está en la división interna, está en el desprestigio internacional. Entonces, la alternativa tiene que ofrecer a los españoles lo que va a hacer. Es decir, esta porquería hay que acabarla. Y una vez acabada, la España que yo os propongo es esta. Y explicar lo que vas a hacer en educación, en sanidad, en la energía. Por ejemplo, voy a prolongar la vida útil de las centrales 20 años, ¿no? Es decir, dibujas un horizonte, voy a crear un marco fiscal regulatorio que favorezca a los autónomos, a los pequeños, voy a eliminar las trabas para que las empresas crezcan, voy a disminuir el gasto desaforado del Estado, voy a premiar el ahorro, voy a cuidar a la clase media. Voy a eliminar el impuesto al patrimonio y sucesiones en toda España. Pero sí que es cierto que pero esto a la gente la despierta. Pero es que, vamos a ver, más que hablar del cómo, o sea, moderación, centralidad. Pero sí que es cierto, Alejo, que el Partido Popular ha abandonado un poco esa línea en las últimas horas. Enseguida lo hablamos. Nos vamos en directo de nuevo con nuestra compañera Marien Vallejo para ver cuál es el ambiente que hay a esta hora en Ferraz, porque en estos momentos no tenemos mucha información de lo que está sucediendo allí. Así que, Marien, que eres nuestros ojos y nuestros oídos, cuéntanos. Pues Alba, justo acabamos de llegar a Ferraz, estamos al lado de la valla que pone siempre la policía para impedir a los ciudadanos que se acerquen más a la sede del Partido Socialista. Es verdad que hay ahora mismo bastante gente, pero justamente la cabecera en la que va Santiago Abascal y varios dirigentes de Vox todavía sigue un poquito más para arriba de Marqués Urquijo, entonces ahí sí que es verdad que hay muchísima más gente, pero a esta hora ya hay aquí varias personas movilizándose, todavía muchísimas también en la valla, pidiendo esa dimisión de Pedro Sánchez y en definitiva de todo el gobierno. Marien, no sé si esa valla, o me está dando la sensación a mí por la imagen, está más cerca y más lejos de la puerta del Partido Socialista que en las otras ocasiones, que en las otras manifestaciones que se producían precisamente ahí, también en ese punto, el pasado mes de noviembre. Yo, por la sensación que tengo ahora mismo aquí desde mi posición, están más o menos a la misma altura que en noviembre del año pasado. También detrás sí que sigue habiendo lo mismo, igual que en noviembre, policía y furgones, y vuelven otra vez esos movimientos de valla de la gente que está en primera línea, que también pasaba el año pasado, sobre estas mismas horas además. Pues gracias, Marien, por darnos la última hora desde esa sede del Partido Socialista en Ferraz. Enseguida volveremos contigo porque sé que vas a bucear por todos los asistentes a esta marcha para precisamente poder hablar y darnos los testimonios de muchos de ellos. Les decía antes de conectar con nuestra compañera que sí que era cierto que el Partido Popular había abandonado un poco esa línea del respeto institucional, que siempre habíamos abogado por ello, con ese plantón que daba al propio Pedro Sánchez en ese acto al rey. Veremos si sigue por este camino o no, pero por lo menos hay que decir que es un paso hacia adelante, es lo mínimo, evidentemente. Es lo mínimo. No solo el jefe de la oposición dio plantón ayer, sino que ninguno de los expresidentes del gobierno quiso participar de ese acto, que realmente era relevante porque se conmemoraba el 40 aniversario de nuestra incorporación a la entonces Comunidad Económica Europea. Yo, volviendo al tema de la moción de censura, desde luego, claro, lo mejor sería una moción de censura, pero además sería la forma
de retratar al propio Pedro Sánchez, de desbancarle del poder de la misma forma que él obtuvo el mismo en el 2018, ¿no? En el 2018. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un problema. Los socios del gobierno, cuanto más débil ven al presidente del gobierno, más contentos se ponen. ¿Por qué? Porque suben el precio de apoyarle. Eso, el único que pierde aquí en ese algoritmo es España. Porque evidentemente, como siga, el daño de Pedro Sánchez ya está hecho y el daño es enorme. Va a ser muy difícil recomponer todas las estructuras del Estado. También es cierto que Pedro Sánchez ha echado un órdago al Estado, y echar un órdago al Estado es muy difícil de ganar, como está viendo él, y yo creo que al final lo acabará perdiendo. Pero claro, el tema de la moción de censura, yo estoy de acuerdo, no tengo muy claro que el Partido Popular en este momento tenga que presentar una moción de censura, porque efectivamente si la moción de censura se pierde, y estoy de acuerdo con Alejo en lo que decía, si tú presentas, más que una moción de censura, tienes que ofrecer una alternativa clara de gobierno a España. En este momento lo que el país necesita es visualizar que hay alguien que va a cambiar el rumbo del país, que va a cambiar las variables macroeconómicas. Como decía antes Marcela, la sociedad lo está pasando mal. Hay jóvenes que no pueden acceder a la vivienda. Hay propietarios de vivienda que ven que los ocupas tienen más derechos en este país que el propio propietario. Hay un ataque brutal a la libertad. Hay un ataque brutal a la propiedad. Creo que los 7 años del sanchismo nos han dejado en raquíticos los estándares del Estado de Derecho, la separación de poderes, el imperio de la ley, los derechos y libertades fundamentales, la educación, la sanidad, la propia sanidad, los servicios públicos. Se le llena la boca de los servicios públicos y ahí tenemos un servicio público que era señero en este país, que era el tren de alta velocidad. No funciona absolutamente nada. Y luego esta señora ministra de Hacienda que corre tan ufana a defender y a poner la mano en el fuego por todo el mundo, de pobrecita, tiene las manos ya. Yo creo que los bomberos de Madrid tendrán que hacer alguna intervención a María Jesús Montero. Pero esta señora es la responsable de que la deuda pública tenga ahora mismo tenga un dato récord que se ha cumplido esta semana, sí, más del 103% del PIB, que el déficit público, bueno, incumplimos todos los criterios de Maastricht cuando accedimos a la Unión Económica y Monetaria, y evidentemente la situación de nuestro país es muy grave. ¿Se acabaría con una moción de censura? Sí. ¿Cuánto suma ahora mismo Vox y el Partido Popular? 170 diputados entre los dos. Necesitarían otros 6. Lo único bueno que tendría la moción de censura sería retratar a los socios del gobierno. Sí. Porque claro, si los socios del gobierno ahora mismo no se suman a esa moción de censura, y yo estoy de acuerdo en que si se pone una moción de censura, como lo ha dicho Esperanza Aguirre hoy, tiene que ser el señor Feijóo que diga: presento una moción de censura y inmediatamente, si triunfa, convoco unas elecciones generales, que eso fue lo que hizo Pedro Sánchez también en su momento. Yo creo que estaría bien ponerla para retratar a los socios de gobierno, pero hay que ser muy cauto porque evidentemente estamos en manos de quienes estamos, y no solo de un presidente del gobierno, que tenemos el retrato perfecto de él, sino de unos socios que lo que quieren es seguir en esta dinámica de destruir al Estado y de fagocitar absolutamente todo. Entonces van a tener que optar por subir la apuesta viendo al presidente del gobierno más débil y sacándole más cosas, o por la decencia de decir no podemos seguir así, porque yo creo que además si le siguen apoyando ellos mismos se van a ver arrastrados. Es que nos tenemos que ir, disculpadme, a la siguiente pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida volvemos. Y en Ferraz estamos, a Ferraz volvemos con nuestra compañera Marien Vallejo, que ha conseguido localizar a Fernando Paz. Muy buenas noches a los dos. Muy buenas noches, Alba. Efectivamente, aquí estamos con Fernando Paz, que como veis lo están saludando todo el mundo aquí en la calle Ferraz. Me decía Fernando que habías llegado hace ya sobre las 8:30, 9, ¿no me has dicho? Sí, aproximadamente 8:30 arriba en la calle Princesa, y hemos hecho el recorrido hasta aquí. La verdad que la manifestación francamente nutrida, la gente acordándose en general del progenitor de Pedro Sánchez, un poco el vínculo que une a todo el mundo, grupos de distinto
cariz, pero convocados por Vox y la cabeza de la manifestación que está a punto de llegar. Hemos estado antes con Abascal, que nos ha ofrecido unas declaraciones a los medios de comunicación y nos ha confirmado que desde Vox están... No podemos tenemos un pequeño problema técnico. Tenemos un pequeño problema técnico con nuestra compañera Marian Vallejo. Vamos a intentar recuperarla, compañeros, en los próximos minutos, pero si os parece, mientras tanto, como creo que estas cuestiones todavía tardamos unos segundillos más de los que nos gustaría en arreglarlo, mientras tanto, vamos a ver la comparativa de la que les hablaba antes, las explicaciones del gobierno de Mariano Rajoy entonces y las de Pedro Sánchez en el día de ayer, porque desde luego esto es para hacer un encuentro en las poquitas diferencias que hay. El objeto del discurso es el mismo. Era una persona de confianza en el partido. No debimos confiar en él. Y las disculpas también. Me equivoqué. Perdón. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció en 2013 una auditoría externa de las cuentas del PP y se disculpó en el Senado por la corrupción del que fuera tesorero de su partido, Luis Bárcenas. Di crédito al señor Bárcenas, señorías. Lo digo con toda franqueza. Carecía de razones para dudar de su inocencia, así es que me fié de él y le apoyé. Y ese ha sido todo mi papel en esta historia. Lo mismo que hizo Sánchez ayer. De nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Piden perdón y admiten equivocarse. Cometí el error de creer a un falso inocente, pero no el delito de encubrir a un presunto culpable. Circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Y son evidentemente indicios graves, muy graves. Pero tras las disculpas de Mariano Rajoy, Sánchez no parece recordar las exigencias que pidió al expresidente del gobierno tras su perdón. Usted pidió disculpas, pero no se equivoque. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. Y lo que no toleraba entonces y exigía a Mariano Rajoy responsabilidades. Todos son nombramientos suyos. Usted está asediado por la corrupción. 12 años después, se excusa en que no existe la corrupción cero. Desgraciadamente en este mundo no existe la corrupción cero. Bueno, pues lo que para entonces Sánchez decía tenía que conllevar también asumir responsabilidades, más explicaciones, que no solo bastaba con el perdón. Parece que en el día de ayer bastaba con esa auditoría externa del Partido Socialista, la que encargaba sobre las cuentas del Partido Socialista, aunque todos ellos hoy decían que, bueno, que sus cuentas estaban perfectamente registradas por el Tribunal de Cuentas, pero recordemos que hace un año desde Ferraz se encargó ya una propia investigación para conocer más a fondo sobre la trama de corrupción en la que estaba involucrado José Luis Ábalos. Parece que esa investigación tan a fondo no ha sido, porque desde luego han estado semanas y semanas defendiendo a Cerdán. Desde luego las pomadas incluso se agotarán en muchas farmacias, porque ya hemos visto lo que ha sucedido. Volvemos ahora sí con nuestra compañera Marian Vallejo y con Fernando Paz. Sí, continuamos aquí con Fernando Paz en la calle Ferraz, que justo le estaba comentando antes que Santiago Abascal nos ha dicho a los medios de comunicación que ellos están dispuestos a apoyar una posible moción de censura. ¿Usted cree que se podría llevar a cabo y que salga adelante y echar a Pedro Sánchez de la Moncloa? Hombre, por poder llevarse a cabo se puede llevar a cabo. El problema está en que los socios del gobierno, alguno de ellos debe prestarse a apoyar esa moción de censura. Y desde luego el PNV no lo está, porque depende del PS, del Partido Socialista en el País Vasco. Junts está jugando lo que está jugando y todo el grupo de izquierdas, Esquerra Republicana, Podemos y Sumar, pues están en lo que están. Prefieren apoyar a un corrupto que darle la palabra al pueblo español. Esta es la realidad política que tenemos. No obstante, puestos a malas, yo creo que una moción de censura por lo menos permitiría que se retrataran los grupos políticos en las Cortes, al menos eso, y que los españoles sepan a qué atenerse en una futura consulta electoral, que esperemos que sea próxima, porque yo, francamente, no creo que esto se sostenga mucho más. ¿Cree que podría convocar elecciones anticipadas antes de 2027?
Bueno, yo creo que si miramos un poco el panorama que tenemos, el giro que están dando los medios de comunicación, que hasta ahora han sido el sostén principal de Pedro Sánchez, y estamos viendo la crítica que le están haciendo, alguien ha dado la orden de abandonar a Pedro Sánchez. Es mi opinión, desde luego, y desde dentro del Partido Socialista y desde dentro de la izquierda, yo creo que se está buscando una salida a otro escenario sin Pedro Sánchez. ¿Cuál sea ese escenario? Si es a través de unas elecciones o si es a través de un gobierno, digamos, que englobe más fuerzas políticas o alguien que sustituya a Pedro Sánchez al frente del gobierno, desde luego está por ver, o la salida para formar un gobierno de otro color. Pero lo que parece claro es que Pedro Sánchez no tiene demasiado recorrido. El país se cae a trozos, esto no hay quien lo aguante, desde luego. Pues muchas gracias, Fernando, por atendernos esta noche. Nosotros vamos a continuar aquí en Ferraz esperando a la llegada de esa cabecera, de esta marcha con Santiago Abascal al frente de esa cabecera. Gracias, Marín, por este testimonio, el de Fernando Paz, al que le enviamos un abrazo. También es cierto, Marcela, que bueno, los medios de comunicación ya hemos estado viendo en estas últimas horas, a raíz de este informe, cómo han virado un poquito. En el país quizás era un poco más entendible por ese cambio de presidencia después de quitar a Pepa Bueno, pero también sorprendía incluso la propia Àngels Barceló o incluso La Sexta, haciendo programación especial por todas estas novedades. Sí, son las ratas huyendo del barco, porque sorprende sobremanera que los medios de comunicación financiados por el gobierno y que llevan soltando su mensaje único los últimos años ahora reculen, ¿no? Yo, como aquí estos caballeros han hablado aquí largo y tendido y no me han dejado hablar durante un ratito, tengo varios apuntes que hacer a lo que hemos hablado. En primer lugar, sobre el vídeo que poníais ahora comparando a Rajoy y a Sánchez, a mí no me sorprende porque, vamos a entenderlo, no hablo en el tema de corrupción, sin perjuicio de que ambos partidos han tenido sus causas. Son lo mismo, en el sentido de que quieren seguir sentados en sus sillones. Por eso tenemos este problema con el bipartidismo, porque aquí no es quito a Sánchez, ¿para qué? O sea, para ponerme yo, y no me refiero a nivel corruptela, pero para seguir sosteniendo el poder. Por eso, hace X meses veíamos a Rajoy yendo a la Moncloa con Bildu, con los filotarras, con los nacionalistas, con los independentistas, con todos, porque les da igual, porque no están pensando en hacer oposición, están pensando en mantenerse en sus sillones, por desgracia. Al hilo de esto, y sin perjuicio de que si tú tienes que hacer una auditoría en tu partido o en tu empresa, pensemos en cualquier director ejecutivo de una empresa o CEO o lo que sea que tenga que exponerse ante un caso así, hacer una auditoría externa, dimitiría de inmediato. O sea, que es que otro motivo más para que este señor no siga ni un día más en el poder. En tercer lugar, respecto, porque tampoco he podido comentarlo, a las palabras de Santiago Abascal cuando ha comenzado esta manifestación, o en el canutazo que le han hecho ahí, ¿no?, en Ferraz, la verdad es que no puedo más que suscribirlas al completo. Yo creo que el Partido Popular tiene el deber moral de presentar la moción de censura. El deber moral para apoyar a los ciudadanos españoles, porque sean del partido que sean, no del Partido Popular, ni de Vox, o sea, del Partido Socialista, como bien ha apuntado Santiago Abascal muy acertadamente, de catalanes, vascos, que no tengan por qué apoyar esta corrupción que se está viendo en el gobierno. Estoy completamente de acuerdo. Y además tiene el deber político. ¿Por qué tiene el deber político? ¿Salga bien o no? Porque he escuchado a muchas personas, mucho más expertas que yo en ámbito político, pero que dicen, no puede abocar al fracaso, ¿no? Si la moción de censura está abocada al fracaso, es mejor que no la presente. No, erróneo. Tiene la oportunidad de dar unas sesiones en el Congreso donde se reproduzca este informe de la UCO de los que estamos hablando todos los medios de comunicación, todos los ciudadanos, todos los políticos, tienen la oportunidad de retratar al Partido Socialista Obrero Español, que no es obrero ni español, con todo lo que viene ahí denunciado. Tienen esa oportunidad. Y además, como bien apuntaba Timón, de ponerse frente a un espejo con sus propios partidos que le sostienen, con estos partidos minoritarios que le sostienen, porque no le conviene a Sumar no ir en contra de Sánchez, no le conviene a Junts tampoco, no le conviene a Esquerra, ¿no? Le conviene retratar esta corrupción, y si hay elecciones a corto plazo, y les conviene denunciar la corrupción del sanchismo, ¿no? Entonces, yo creo que la moción de censura solo puede tener aspectos positivos a nivel político y a nivel de respaldo de ciudadanos. O sea, ¿qué es esto? Que los españoles no tenemos a ningún partido que nos vaya a defender con las herramientas constitucionales que hay, y efectivamente hay muchas más, y hay que utilizar todas. O sea, todas las constitucionales, todas las institucionales, salir a la calle, todas hay que usarlas, porque es el momento para echar a este tirano del gobierno. Yo creo que, como decía, es interesante explorar la herramienta que para eso está, para un caso como este, desde luego, ¿no? de
de la moción de censura, pero creo que solo triunfaría la moción de censura en el momento en el que vayan saliendo más cosas, que van a salir, porque además de los audios se deduce que la relación entre esta organización criminal, y así lo denomina en su informe la UCO, como una organización criminal, ya no era muy buena. O sea, entre ellos empezaban, y precisamente Teresa Gómez, que tiene buena información habitualmente, creo que la teoría de ella no está descaminada, de que yo creo que se salieron ya del circuito, empezaron a ver que ellos se quedaban con el dinero, que el dinero para el partido, la cuota de partido o ¿cómo lo llamaban? El cupo que tenían que dar al partido era bastante grande y que ahí empezó a haber problemas. Pero decía... Pero Antonio, perdona que te interrumpa, es que no importa si triunfa o no. Porque ¿qué esperanza tenemos los españoles si tenemos el partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, el principal partido que ganó las elecciones, no utiliza las herramientas constitucionales para defender los intereses de los españoles? Estoy de acuerdo que explorar la herramienta de la moción de censura tiene cosas positivas. Una de ellas es que tú puedes presentarte como una alternativa de poder, en otra cosa, porque tienes que desgastar y poner de manifiesto cuál es la situación de este país, porque hay que recordar que desde hace mucho tiempo no se debate en España, no hay un debate del Estado de la Nación. Sería una alternativa al debate del Estado en la Nación que se nos ha hurtado en los últimos años, y desde luego lo que decía anteriormente y también ha ratificado Fernando Paz, retratas a los socios de gobierno. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Yo creo que todo el que se quede apoyando a Sánchez, ya va a haber un punto en el que va a quedar arrastrado por todo esto. Entonces yo creo que incluso, aunque sea una oportunidad muy golosa para subir el precio del apoyo a Pedro Sánchez, todo lo que permanezca al lado de Pedro Sánchez ahora mismo es algo hundido. Entonces yo creo que los partidos que apoyan al gobierno en este momento van a darse cuenta de que la caída de Sánchez, si le siguen apoyando, les va a arrastrar a ellos. Desde luego Sánchez es ya un juguete roto y desde mi punto de vista está, como decía al inicio de mi intervención, no solo ves ya el termómetro de los medios de comunicación que les han apoyado, de una serie de declaraciones que hay por ahí en todos los sentidos, dentro de su propio partido yo creo que ya está creciendo cada vez más el descontento, a pesar de que él gobernaba con mano de hierro las estructuras del Partido Socialista. Yo creo que va a caer no tardando mucho, no sé si hoy ni mañana. Lo que queda por saber y lo que van a salir de los audios todavía va a ser más espeluznante, pero la moción de censura hay que llevarla con mucho tiento. No digo que no sea un instrumento muy válido en este momento y que está pensado constitucionalmente para situaciones como esta, pero claro, hay que dejarla madurar un poquito, no hay que precipitarse. Alejo, antes. Sí, vamos a ver. La moción de censura tiene una serie de virtudes, ¿no?, de ventajas. En un momento como este, la moción de censura le da al Partido Popular y a Feijóo la oportunidad de presentar al país una alternativa viable, creíble y seria, ¿no? Fíjate que yo la moción de censura, si se hace, yo no la plantearía de forma mayoritaria sobre el tema de la corrupción, que sin duda lo tocaría, sino que el discurso, la mayor parte del discurso la dedicaría a ofrecer un horizonte de esperanza, de confianza y de progreso, ¿no? Entonces, esta es una de las virtudes de la moción de censura, que te permite presentar tu opción y que el pueblo español la escuche, la entienda y se adhiere a ella si la presentas con la suficiente convicción, el suficiente atractivo y la suficiente capacidad de convicción, ¿no? Después tiene otra ventaja en este momento, que es que Sánchez, si él no defiende, si él no defiende al gobierno como hizo la otra vez, que salió el delincuente este de Lávalos, si él no sale, entonces se lo pone muy bien a Feijóo, porque Feijóo le puede decir, no se atreve usted a subir, yo lo entiendo que no se atreva. Entonces, y si sale él, sale en una posición muy débil y Feijóo lo podría machacar. Entonces, esa es la parte buena de la moción. Después, otra ventaja es que efectivamente los grupos que apoyan a Sánchez tienen que
apoyarle razonando ese apoyo. Y al final, ¿cómo lo pueden razonar? Dice, no, es para que no venga la derecha y la ultraderecha. Ese es un argumento muy frágil. Entonces, están en una situación muy incómoda, porque tienen que apoyar a un gobierno que está absolutamente podrido de corrupción y asediado por los tribunales. Entonces, no les es fácil el discurso de apoyo a Sánchez, cosa que también es una ventaja de cara a la opinión. Y después hay un detalle. Yo creo que a Podemos le interesaría que Sánchez cayera. Hombre, porque Sumar va así en picado. Entonces yo creo que Podemos... Y el puesto en el que se encuentra el grupo mixto también Podemos, si se hicieran ahora elecciones, que las ganaría la derecha, eso no cabe duda, pero Podemos saldría reforzado. Según el CIS, ¿no? Volvemos a irnos en directo hasta Ferraz con María Vallejo, porque está con Antonio, ese ciudadano que a principios del mes de enero, de hecho, fue detenido, ¿no, Marín? Sí, con José Alba. Estoy con José, que fue conocido aquí como el héroe de Ferraz. Por eso... Aquí héroes ni uno, todos los que hay aquí. Bueno, por ese episodio que usted tuvo en noviembre del año pasado también en esta calle. No sé cómo ve ahora, tantos meses después, esta manifestación que vuelve otra vez a levantar Ferraz. otra vez. Y esto es el principio, pero esto va a volver hasta que no le echemos. ¿Por qué estoy aquí? Muy sencillo. Primero por mi país y por mis impuestos. Estoy hasta los cojones de este nivel inquisitivo, y que se estén gastando todo lo que se están gastando en vicios, en ellos, y no en el pueblo. Esto ya no es una guerra de izquierdas ni de derechas, que no, señores, que no nos engañen, que no es una guerra de izquierdas ni de derechas, es o ellos, los delincuentes, o nosotros, y por eso estoy aquí. Me ha dicho además que también se quiere un poco ir también a cabecera para ver cómo está la situación allí, ¿no? Yo no tengo ningún miedo. Si me quieren aporrear, me da igual, me da igual. Hay que luchar. Y os lo digo a vosotros, chavales, hay que salir a la calle. Os están robando el país, desde Europa. Os están robando el país. No suelo dar entrevistas, pero bueno, a vosotros. Pero estoy hasta las narices de la desinformación que con mis impuestos se esté pagando y se esté manteniendo a una televisión, a una prensa corrupta. Hay que cortar con esto. Chavales, leed un poco. Gracias por vuestro servicio. Yo le agradezco también que esta noche nos haya atendido. Le dejamos ya de continuar aquí en Ferraz, y nosotros seguimos pendientes de la llegada de Santiago Abascal y a ver si conseguimos también ver aquí más caras para poder conocer también la opinión. Gracias, María, y nosotros seguiremos muy pendientes. Cualquier novedad nos pides paso. Mientras tanto, nos vamos a la que es ya la última pausa de publicidad. Enseguida volvemos. Seguimos en este programa especial aquí en el Toro Televisión, marcha hacia Ferraz, muy pendientes de lo que está sucediendo en esta protesta convocada por Vox, a la que se siguen sumando a esta hora diferentes ciudadanos que se están acercando hasta la sede del Partido Socialista para protestar y exigir la convocatoria inmediata de unas elecciones generales. Decíamos antes que esto no va a ser el fin, sino que más bien es el principio de muchas de las cosas que van a ir saliendo en los próximos meses. El propio Víctor de Aldama apuntó, lo recordarán, hace no tantos meses le atribuía el cobro de un sobre de 15.000 euros. Pues fíjense, de esos 15.000 euros a esa mordida a través de esa obra de Acciona de más de unos 600.000. Era nada lo que contaba Víctor de Aldama, pero no iba desencaminado. En el día de ayer apuntaba Zapatero. Yo creo que esto tampoco lo he dicho nunca, pero mira, hoy ya lo voy a decir. Yo creo que eso sabe bien el señor Zapatero de lo que estoy hablando y si no que dé explicaciones el señor Zapatero, porque también le he escuchado en alguna ocasión hablar de mí en algún mal tono. No entiendo por qué este señor habla mal de mí, porque lo único que yo he sido con él es correcto y encima me han pedido que le lleve
en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le he llevado. Entonces, que explique qué hacía el señor Zapatero conmigo en ese avión. Que lo explique él. Volvemos hasta la sede de Ferraz con María Vallejo, que está también con nuestro compañero Gabriel Serrano, que ha podido estar por todos los puntos de esta manifestación. Creo que hasta ahora las cosas comienzan a tensarse un poco, ¿no? Sí, así es, Alba. Justo me acabo de encontrar con Gaby, estábamos comentando un poco cómo está aquí la situación, la gente que ha venido aquí hasta Ferraz, y justo él ha sido el que me ha avisado que ha empezado a llegar, ¿no?, filas de policía ya con escudos, incluso con las pistolas para cargar con esas pelotas. Hola, buenas a todos. Sí, ahora es un momento un poco tenso. También ha salido un coche que estaba aparcado aquí enfrente de la sede de Ferraz y varias hileras de policía se han puesto ya a los laterales justo donde está el Banco Santander, preparados por si acaso hay un momento de carga. Hay que recordar, no sé si lo habéis mencionado, que la valla ahora está más para atrás que cuando estaba en el pasado mes de noviembre. La han colocado un poco más cerca de la marquesina, hay más espacio y ahí es donde han aprovechado la policía. Yo creo que este es un momento, nosotros hemos tenido en nuestro poder los informes de la UCO, yo creo que hay que dejarse de tibiezas y hay que dejarse de quedarse en casa, sobre todo que estas movilizaciones tienen que ser el principio para salir a la calle y de una vez por todas mostrar la realidad, que muchas veces nos acusan de pseudomedios, de bulos, pero lo que está escrito en los propios informes de la UCO dicen todo lo contrario. Y quiero, muy breve, Miguel Robledo, gracias por contestarme al WhatsApp. Pues el mensaje para Miguel Robledo de parte de Gabriel Serrano. Vamos a estar muy pendientes por si finalmente se producen esas cargas y seguiremos atentos de la llegada de algunos dirigentes políticos aquí a la sede del Partido Socialista. Gracias, Marín. Seguimos también muy pendientes de los testimonios que puedas recabar en frente a esa sede del Partido Socialista en esa marcha de la que todavía no tenemos datos, aunque sí que es cierto que fuentes de Vox hablan de miles y miles de asistentes y también trasladan su alegría por el éxito de esta convocatoria. Nos queda muy poquito tiempo de programa, desde luego todo lo que parece que está por venir, Aldama apuntaba Alejo hacia Zapatero, puede ser todavía mucho peor para Sánchez. Sí, yo creo que este es el principal motivo de preocupación y es lo que justifica la pérdida de peso de Sánchez, ¿no? Es decir, si imaginamos a partir de lo que ha salido todo lo que puede salir, yo no creo que Sánchez tenga salvación, vamos. O sea, es que hay que pensar que hay miles de audios, miles de audios. Entonces, la cantidad de porquería que debe haber ahí dentro es algo aterrador, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, Antonio tiene razón en una cosa. Hay que esperar unas semanas a que el nivel de indignación de la ciudadanía suba unos cuantos grados, porque todavía estamos al principio, ¿no? Estamos al principio. Bueno, no olvidéis que además yo soy menos optimista, ¿eh? Es decir, yo creo que sí, evidentemente no va a aguantar un año, pero que a 2026 sí llega. Ahora entra verano, estamos todos muy cansados, vamos a desconectar, septiembre empieza a calentar, habrá bajado algo la espuma. O sea, yo creo que nos vamos al 26, lo que no sé si... Y luego depende cómo funcione presupuestos. Claro, si consigue esto ya darles, porque con el peligro que tiene Sánchez, ahora les puede dar bollullos del condado, lo hacen mañana parte de Cataluña, ¿no? Es decir, cualquier barbaridad pues vamos a poder ver. Entonces, si llega a presupuestos, pues puede aguantar mucho más. Y si no, pues oiga, llegas a diciembre, convocas elecciones en febrero. Es decir, esperemos que no lleguemos ahí, que sea antes, pero es que estamos hablando con un fajador que ya de perdidos al río. ¿Qué más le queda? La mujer, el hermano, el secretario general, no sé. Marcela. Yo discrepo con Alejo y Antonio, ellos ya lo saben porque se lo he adelantado antes, pero yo creo que no hay ni una sola motivo ni una sola razón para que cualquier partido de la oposición, encima el que ganó las elecciones en el 23, tenga algún motivo para retrasar la moción de censura o cualquier acto
que disponga nuestra Constitución y las herramientas legales para no echar a este tirano del poder. Es que no se puede retrasar. Esto ha llegado a un nivel de gravedad, no solo en la corrupción, o sea, lo que hemos hablado aquí se ha salido a la palestra, o sea, hemos hablado del tema de la familia, hemos hablado del tema de la educación, hemos hablado de los problemas económicos del país. O sea, España está para que este señor se hubiese ido, no ayer, o sea, antes de ayer. Entonces, el Partido Popular tiene que poner todos los medios a su alcance y el resto de partidos decentes, si es que queda alguno más que Vox dentro del arco político, tienen que apoyar la moción de censura para echar a este tirano del poder. O sea, es imprescindible y las horas son vitales. Es que la clave está en el Partido Popular. Hombre. En lo que hablábamos antes. O sea, ¿cuál es el plan de acciones de socavar? Alejo antes lo decía, pero Alejo y yo, que hemos vivido bastante cerca del Partido Popular, él mucho más, es decir, también sabes que el Partido Popular es especialista en el momento en que tiene a alguien acorralado, que aparezca un sector que diga, no, hombre, joder, respétale, vamos a ser moderados y tal. No, va a caer solo, va a caer solo. Si no es para tanto y tal, ¿no? Que tú lo has sufrido en tus carnes, ¿no? Es decir, tú tenías acorralado a Pujol con el mejor resultado y entonces en medio se cruzó, no, hombre, tío, vamos a sacrificar a Alejo, joder. Nos llega que en estos momentos se están produciendo momentos de tensión. Ferraz, ya hace apenas unos minutos también Marcela Regía recibía el aviso. Gente corriendo, amago o no amago de carga. Marian Vallejo, cuéntanos. Sí, Alba, pues ha sido nada, apenas 2 minutos después de terminar esa conexión que he hecho con mi compañero Gabriel, cuando hemos tenido que correr, porque han empezado todo el mundo a correr por una amenaza de carga. No han cargado de momento, pero sí que ya ha habido los primeros amagos y hay gente también gritando, quejándose de la posible actuación de la Policía Nacional con esas posibles cargas, pero ya ha sido el primer momento de tensión y de susto de la noche. Gracias, Marín. Cualquier novedad nos pides paso. Es la imagen que también vivimos en Ferraz el pasado mes de noviembre. Pero todo eso, la cabeza de la manifestación no ha llegado todavía. Todavía no ha llegado. No ha llegado. Sí que tarda, ¿no? No, es que lo cortan a posta lejos y es que hacen ahí una historia para que no llegues, para que no puedas pasarte 2 manzanas antes, porque yo lo he vivido, ya te están pidiendo el DNI, que a dónde va usted. O sea, esto es el control de la policía de Marlaska. Como conclusión final, ya que estamos a punto de acabar, yo pienso que este es el final del sanchismo, que ya no puede aguantar mucho más, lo he comentado anteriormente. Lo que pasa es que el final va a ser doloroso, es decir, cuanto más intente resistir en su puesto el presidente del gobierno, más peligroso va a ser, porque además este es un animal político que por su propia naturaleza, cuando se ve más acorralado, es como los animales, cuando va a ser más peligroso. Y el peligro lo va a pagar siempre España, es decir, el precio al que tendría que resistir en la presidencia del gobierno este señor es un precio muy elevado que van a tener que pagar los españoles, que se une al precio que ya hemos tenido que soportar en los últimos 7 años. Creo que el sanchismo ha sido una época muy tenebrosa en nuestro país. Creo que desde el punto de vista político, jurídico, económico y social es una catástrofe. Vamos a tener que recomponer el país. Vamos a ver si ello es posible y si hay una alternativa de gobierno posible que ofrezca un halo de esperanza a una sociedad que está muy dividida, que por otra parte tampoco es algo muy diferente a lo que ocurre en otros países, porque claro, a nosotros nos duele España y tenemos aquí probablemente lo peor de lo peor, pero es una situación que se replica en otros países de nuestro entorno, incluso en Estados Unidos, que es una sociedad también muy dividida, que tiene sus problemas, y vamos a ver si somos capaces de encauzarlo. Creo que España es un gran país, que debería tener un gran futuro, pero tenemos algunos problemillas internos que hay que solucionar, que el sanchismo lo único que ha hecho ha sido agravarlos. Nos pide paso nuestra compañera Marian Vallejo. Marian, adelante. Es importante que salga esto. Porque... sí, Alba, pues todo apunta que sí que finalmente va a cargar la policía. Estamos bastante más para atrás de la valla porque no hemos tenido que
que ir corriendo en ese amago de carrerita. Ya han empezado algunas personas a tirar botellas de agua a la Policía Nacional y no sé si mi compañera se puede enfocar efectivamente eso que están viendo en pantalla, pero es que además están todas las calles aledañas aquí de Ferraz ya cortadas con esa furgoneta de la Policía Nacional, como también pasaba en noviembre del año pasado. La tensión, como decimos, crece por momentos, cada vez son más la gente que está ahí en la valla intentando moverla, se están acercando cada vez más policías y que están, bueno, hay mucha gente que está empezando a hablar de que sí que pueden empezar a cargar dentro de poco tiempo. Aumenta la tensión en estos minutos cuando queda un poco más de 5 minutos para las 11 en punto de la noche. Ya en el pasado mes de noviembre, como nos recuerda nuestra compañera Marien Vallejo, pasaban las 10 en punto, 10 y media, y era como la hora mágica donde se activaban todas las alarmas y de repente se empezaban a producir esas cargas. Anunciarles que Santiago Abascal acaba de abandonar el lugar, ya no está en esta manifestación. Entendemos que, bueno, que se ha acercado con esa cabecera lo máximo posible hasta la sede del Partido Socialista y que una vez que bueno, se ha quedado un rato más después de ese canutazo, esas declaraciones a medios, se ha quedado un rato saludando a los simpatizantes que allí había y hace apenas unos minutos, como les digo, se acaba de abandonar el lugar. Sí, últimos 4 minutos, Alejo, sí. O sea, la manifestación no le han permitido llegar hasta Ferraz. Es lo que entendemos, ¿no? Es lo que entendemos que ha sucedido. Bueno, yo creo que la conclusión de todos estos acontecimientos tan vergonzosos es que los partidos que creen en España tienen que comprender que lo que viene ahora no es una etapa de continuidad o de mejor gestión, no, es una etapa de rectificación y reconstrucción. Es decir, el país está hecho escombros y sobre esos escombros hay que construir una España que sea viable y en la que merezca la pena vivir, ¿no? Y eso requiere reformas estructurales profundas. Y esperemos que los partidos que articulen la alternativa lo comprendan. Marien Vallejo nos pide paso, creo que ya han comenzado ahora sí esas cargas. Marien. Sí, Alba, no te estoy escuchando ahora mismo muy bien por estos cánticos, pero acaba de abandonar toda la multitud la calle Ferraz dirigiéndose al Palacio de la Moncloa. Acaba de ser hace unos segundos, como veis en las imágenes que estáis pudiendo ver ahora mismo, se han ido todo el mundo de esa valla que impedía a la policía acercarse más a la sede del Partido Socialista y se está dirigiendo ya todo el mundo al Palacio de la Moncloa. Bueno, no es la primera vez que sucede, gracias a Marien, que vemos como muchos de los asistentes de Ferraz intentan acercarse al Palacio de la Moncloa. Una vez, si mal no recuerdo, sí que es cierto que cortaron esa parte de la 6, ¿no? Sí, hace 6 meses. Relativamente ¿no? poco, sí. Llegaron justo hasta el puente que está enfrente de la Moncloa, ¿no? Que está todavía lejos de la residencia del presidente porque es la zona de portavoz del gobierno y todas esas cosas. Bueno, además ya irán las lecheras, cortarán las 6, claro. Entonces, bueno. No, y que además caminando suponemos que será, no sé cuánto será caminando desde Ferraz, pero quizás una media horita. Hay un paseíto. Por lo menos 40 minutillos, ¿no? Y además complicado el acceso, está a las 6 y es complicado. Sí. En fin, pues sigue, como están viendo en sus pantallas, precisamente esta marcha Ferraz. Ahora se ha convertido en la marcha de Ferraz a Moncloa. Comenzaba a las 9 en punto de la noche. Los manifestantes abandonan el lugar, la zona de la sede del Partido Socialista, muchos de ellos para dirigirse hacia el Palacio de la Moncloa para exigir la dimisión del presidente del gobierno de Pedro Sánchez y también la convocatoria de unas elecciones generales. Ocurre cuando conocemos ya ese informe demoledor de la UCO contra Santos Cerdán que provocaba en el día de ayer su dimisión, aunque hasta ahora todavía no nos consta, no ha entregado directamente su escaño, previsiblemente lo hará el lunes, por lo que nos trasladan fuentes del Partido Socialista, aunque sí que es cierto que hay que está respaldado por el PSOE en lo que entendemos como tal, porque el abogado penalista que ha escogido es un abogado bastante vinculado a la propia formación. Un informe, como les decía al inicio de este programa, demoledor, no solo en lo que se refiere a Santos Cerdán, al secretario de organización del propio partido, sino también
en el que se habla de financiación irregular y además apunta hacia el Gobierno con el posible conocimiento de Pedro Sánchez de todo lo que sucedía. Hasta aquí hemos llegado por hoy, cuando se termina esta manifestación también en Ferraz. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta noche. Ha sido un placer compartir estas 2 horas en plató, y a todos ustedes, gracias también por estar ahí, por seguirnos también a través de las redes sociales, a través muchos de ellos de YouTube. Un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y les veo. Pasen un buen fin de semana y que descansen. Esta es la imagen de esta noche, la de los ciudadanos volviendo a exigir a Sánchez que abandone ya la Moncloa.